Tu debilidad, tu fortaleza. Y vamos a comprender cómo algo que pudiera sonar como contradictorio, como que de alguna manera no nos puede caber en la cabeza, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios habla en nuestras vidas. Fíjense que hubo un hombre, un líder cristiano, que estuvo predicando durante un buen tiempo ¿cómo se llama? En un encuentro de varias iglesias. Y en la última noche que tuvo que predicar, había perdido prácticamente la voz, resultado de una fuerte infección que había tomado. Sin embargo, lo convencieron para que predicara, ¿no? Y mientras esperaba con antelación en la sala a un lado del el espacio donde iba a predicar, él pidió, aún en esos susurros, cuando de repente no sale la voz, que por favor le leyeran las palabras de los versículos de la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y acerca de lo que el apóstol Pablo hablaba acerca de un aguijón, ¿no? Al leerlos, la conversación simplemente se centra en este pasaje bíblico entre nuestro Señor Jesucristo y Pablo, ¿verdad? Y en ese sentido voy a hablar más o menos lo que él entendió y lo que él vivió. Este varón, hagan de cuenta que es Pablo, hablándole a Dios, a nuestro Señor Jesús, y le dice, te suplico que me quites, por favor, este aguijón, ¿verdad? Y le dice nuestro Señor Jesucristo a este joven, a este varón, mi gracia es todo lo que necesitas, puesto que mi poder actúa mejor en tu debilidad. Nuevamente el joven le dice, ahora me alegra entonces jactarme de mis debilidades, para que tu poder, o sea, se está refiriendo a Cristo, pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Curiosamente, cuando le llegó el momento de hablar, hizo esto con una voz ronca, ¿verdad? Pero empezó a predicar a través del micrófono, obviamente con un tono muy monótono, pues era totalmente incapaz de hacer inflexiones, modular su voz o expresar su personalidad de modo alguno. No podía gritar, no podía hacer lo que de repente hay algunos hermanos que tienden a hacer cuando predican. Pero todo el tiempo suplicaba al Señor que perfeccionara el poder de Jesucristo a través de su debilidad. Después de aquello, simplemente volvió a su casa y cada que lo invitaban a ese tipo de reuniones, regresaba, ¿verdad? Y cada vez que regresaba, alguien se le acercaba y le decía, ¿recuerdas ese último sermón cuando perdiste la voz? Y dice, le comentan, justo conocí a Cristo esa noche y le entregué mi vida. Como alguien consciente de sus propias debilidades, ¿verdad? A mí me parece muy alentador saber que cuando más débil me siento, no estoy solo. Seguramente el día de hoy estás pasando por una angustia, una necesidad, una situación crítica, pero quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Cuando pones tu fe en Dios, Él convierte tu debilidad en una fortaleza. Y es por eso que titulé este devocional como Tu debilidad, tu fortaleza. Amén. Vamos a leer de la palabra de Dios del Salmo número 59, del versículo 1 al 8. Y aquí vamos a entender algo muy especial, que es la fe y la oposición a nuestra fe. Este es un salmo que escribe David cuando justamente Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para que en cuanto llegara o se asomara, lo iban a matar. Imagínense nada más esa condición. Entonces, David escribe este salmo en medio de esa angustia, en medio de esa condición.
A lo mejor ahorita muchos de los que tienen familiares enfermos, de los mismos que estamos enfermos de repente, ¿verdad? Sentimos esa angustia, cual si fuera el hecho de que alguien nada más estuviera al acecho en la puerta de tu casa para cuando te asomes, pudieran matarte, ¿verdad? Pudieras morir. Pero, ¿qué dice David al respecto en este salmo? Primero, el versículo 1 le dice a Dios: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Mis amados, ¿quiénes son ahorita tus enemigos? ¿Quiénes son los que se han levantado en contra de ti? Posiblemente la enfermedad, posiblemente la condición financiera que ahorita se está viendo muy deteriorada a nivel mundial. A lo mejor tus recursos económicos no están siendo lo suficiente. A lo mejor ahorita lo que quisieras ya no es ni siquiera recursos económicos, quisieras simplemente salir adelante de algún síntoma, de alguna enfermedad. A lo mejor ahorita no quisieras más otra cosa más que ver a tus familiares levantarse en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesucristo, ¿verdad? Esos son justamente los enemigos que se han levantado en tu contra posiblemente en este día, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos libre de todas esas acechanzas, de todo ese tipo de condiciones. Dice el versículo 3, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y eso es lo que vamos a ver a final de cuentas, mis amados hermanos. Cómo Dios, ¿verdad?, nos va a dar la victoria al 100%. Pero necesitamos ser muy claros en ese sentido. Tenemos que poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Va a haber oposición? Sí la va a haber, porque el enemigo de nuestras vidas no se queda quieto, no se queda callado. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces al primero que puede devorar es aquel que está débil en la fe, al que está débil espiritualmente, al que de alguna o de otra manera no conoce ni siquiera al Dios al que invoca. Y por lo tanto, desgraciadamente el enemigo sabe que muchas ocasiones tomamos a Dios a la ligera y nuestro espíritu está débil, anémico, no tiene fortaleza y es de ahí de donde se vale el enemigo para hacernos trizas, mis amados. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios es tu fuerza en tiempos difíciles y esto es lo que tú tienes que aprender el día de hoy. Posiblemente no has aprendido muchas cosas porque a lo mejor no te has atrevido a leer la palabra de Dios, no has dispuesto de un tiempo para Dios, porque a lo mejor durante mucho tiempo tu vida ha transcurrido, ¿verdad?, en simplemente vivir, jugar al juego de la vida y olvidarte del que te da la vida. Entonces, hoy es el día en que muchos de nosotros tendremos que hacer un análisis de nuestra condición y verdaderamente empezar a conocer al Dios vivo y verdadero. ¿A través de qué? Del estudio de la palabra, de el acercarnos a Dios, del tener esa coinonía, esa relación íntima con el Espíritu Santo y que sea Él el que nos revele, ¿verdad? Y que nos guíe a la verdad y a la justicia. Entonces, creer en Dios no es la receta para una vida fácil, mis amados hermanos. En realidad, posiblemente pudiera sonar como todo lo contrario. Es posible que enfrentes todo tipo de oposición. La vida de David, por ejemplo, estaba bajo una gran amenaza. Saúl, en ese momento, era el rey de Israel, ¿verdad? Saúl había enviado hombres para vigilar su casa, la casa de David, para matarlo. Entonces se encuentra en ese momento rodeado de enemigos. Hoy, desgraciadamente, se ha levantado un Saúl en nuestras vidas, a través de la enfermedad, a través de la economía, como lo he venido diciendo últimamente,
¿verdad? Y ha enviado a sus hombres, ha enviado a su ejército propiamente. Satanás ha enviado espíritus de maldad, espíritus de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de necesidad. Entonces, está rodeado nuestra condición, tu casa está rodeada en este momento, igual que lo fue en su momento para David. Se encuentra rodeado de enemigos, posiblemente tú ahorita lo sientas así, de malhechores, asesinos, hombres crueles que conspiraban contra él, que estaban presurosos y se disponían a atacarlo en cualquier momento. Espiritualmente, mis amados hermanos, nosotros también estamos bajo guerra y el enemigo usa toda su fortaleza, ¿verdad? Todo a cada uno de los miembros de su ejército, pues para venir y hacer destrozos. Sin embargo, quiero decirles que en medio de cualquier situación, en medio de esto, por ejemplo, David nos enseña una oración muy especial. Y David ora de esta manera, ahí en el versículo 1 y 2, y dice, líbrame, Señor. Y tiene una confianza tan grande en ese Dios todopoderoso que él ha venido viendo cómo actúa, cuál es su carácter, cómo verdaderamente él sale a defender a David. Recuerden que David estaba en una condición crítica en relación a que él era pastor de ovejas y constantemente lo atacaban los animales fieros, feroces, y Dios siempre le salía en ayuda. Entonces, él tenía la confianza de que ese Dios todopoderoso que lo había ayudado en algún momento, lo volvería a ayudar. Hoy tú y yo tenemos esa gran bendición. Hemos visto cómo día a día el Señor nos ha librado de muchas cosas. Amén. Entonces, tenemos que poner toda nuestra confianza, una total confianza en que el Señor puede hacerlo. Y así como a David lo libra, ¿verdad? Pues también a nosotros nos va a librar. Recuerden que Él es un Dios inmutable, no cambia. Así como fue en el pasado, va a ser en el presente y también lo será en el futuro. Más tarde, mis amados hermanos, en este mismo salmo, David invoca a Dios por dos ocasiones consecutivas y le dice a ti, que eres la fortaleza mía. ¿Verdad? David es capaz de decir, no he hecho nada malo y sin embargo se apresuran a atacarme. Posiblemente tú puedas levantar tus manos libres y decirle, Señor, yo no he hecho nada, mas sin en cambio ve mi condición, estoy abatido, me siento desolado, me están atacando, situaciones particularmente difíciles para mí. David no era perfecto y eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Él cometió muchos errores, mis amados, así como tú y yo. Sin embargo, a veces debemos entender que podemos enfrentar dificultades no porque estemos haciendo algo mal, sino simplemente porque estamos haciendo algo muy bien y el enemigo no se va a quedar quieto. Va a reaccionar. Acuérdense perfectamente bien que a toda acción corresponde una reacción. Vectorialmente hablando, son vectores que tienen la misma magnitud, pero con sentidos contrarios. Y hay un choque, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a clamar a Dios pidiéndole ayuda en los momentos de dificultad personal, en las dificultades personales, en lo que tú y yo estamos experimentando. Por eso nuestra oración no es algo repetitivo, no es algo que yo me aprendo de memoria y lo declaro, no es algo que escuché porque se oyó bonito y entonces declaro ese tipo de rezos, sino más bien mi oración tiene que ser lo que verdaderamente estoy pasando en este día. El día de ayer a lo mejor tú estabas tranquilo, tú estabas bien, antier, hace 5 o 6 días y no pasaba nada y estabas a gusto, pero hoy estás a lo mejor en una condición crítica y lo primero que tienes que hacer es desnudarte delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, imploro de tu ayuda en este momento, yo necesito que me ayudes. Le dice el David en ese momento, en el Salmo 59, versículo 4, le dice, levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa condición delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Él ve nuestra humildad, nuestra necesidad, y Él va a empezar a actuar en consecuencia, mis amados. También podemos pedir ayuda a Dios en tiempos de crisis internacional, como lo estamos viviendo ahorita, de crisis mundial. ¿Verdad? La siguiente frase que utiliza David es una oración para la nación,
para la condición de la población en el versículo 5. Entonces, a cualquier nivel en que pudiera aparecer la oposición, sea a título personal, sea a título familiar, sea a título de la colonia, de la ciudad, del país, del mundo, ¿verdad? Nosotros, al encontrar ese tipo de oposición, lo que verdaderamente tenemos que hacer es pedirle al Señor su liberación, su ayuda y su intervención en nuestras vidas. Así es como tenemos que actuar. Decirle, fortaleza mía, castillo mío eres tú, Señor. El alto refugio de mi vida. Tú eres mi esperanza, tú eres la roca de mi salvación. Ayúdame aún más a confiar en ti aún más en los tiempos difíciles, en los tiempos en que encuentro oposición en mi vida, en los tiempos en los que choco de frente contra algo y reboto porque allí es a donde te necesito, porque ahí está mi debilidad. Y tú dices que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Ayúdame, Señor. Líbranos de los que se oponen a tus planes. Acuérdense, mis amados hermanos, que nosotros hemos decidido dejar a un lado nuestros planes para vivir el plan de Dios en nuestras vidas. Y el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Aun cuando tú puedas sentir que es contrario a lo que tú quieres, déjame decirte que no hay mejores manos en las que tú puedas estar que en las manos de Dios. No hay un lugar más grande que estar a los pies de Cristo. No hay un lugar en donde nosotros podamos encontrar refugio, si no es en el alto refugio de nuestro Señor, mis amados. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa fe que nos levanta, esa fe que nos da ánimo, esa fe que puede de alguna o de otra manera cambiar nuestras circunstancias, mis amados hermanos. Decía Charles Spurgeon, nuestras oraciones son los pequeños nervios que empiezan a ser activados para que Dios actúe. Cuando tú y yo venimos delante de Dios en toda oración, en todo momento, en toda súplica, empezamos a activar los músculos de Dios, así como se activan nuestros músculos, ¿verdad? A través de envíos electrónicos, eléctricos por nuestros nervios. Así el Señor actúa. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a orar. Reclamemos a Dios, reclamemos al Señor lo que ya Él nos ha dado. Bendiciones. Él nos ha dado absolutamente todo, mis amados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, aún antes de la fundación del mundo. Hoy es el día de echar mano de esas bendiciones y tener bien claro el concepto de la voluntad de Dios. A lo mejor choca con la tuya. A lo mejor no es lo que tú esperabas, no es lo que tú querías, pero dale la gloria a Dios, porque a final de cuentas vamos a comprobar 100% que cuando se ejerce la voluntad de Dios en nuestras vidas, es lo mejor que podamos vivir. Si hoy el Señor me llama a su presencia, gloria a Dios, porque estoy convencido, porque mi fe alcanza para entender que era el propósito de Dios el día de hoy, y punto. Recuerden que la emuná, la fe auténtica, trae condiciones, 3 principios básicos. Todo proviene de Dios. Mi enfermedad proviene de Dios. Mi necesidad proviene de Dios, porque todo me va a servir para bien. Si esta enfermedad, esta necesidad que estoy pasando es la que me va a acercar a Cristo, gloria a su nombre. Gloria a Dios, porque entonces ahí está mi fortaleza. Mi debilidad, lo único que me puede llevar es a llegar a los pies de Cristo. Y ahí está mi fortaleza, mis amados. Ahí está nuestra fortaleza. Si ahorita la condición que estoy viviendo es lo que me está acercando a Dios, gloria a su nombre. Porque si en este momento soy llamado a su presencia, Padre, en el nombre de Jesús es el mejor lugar donde voy a poder estar eternamente y para siempre. No me interesa quedarme aquí de por vida, no me interesa quedarme en este mundo eternamente y para siempre. Este mundo es un mundo lleno de caos, de corrupción, de malicia. El príncipe de este mundo es Satanás mismo. No quiero quedarme aquí para siempre. El Señor tiene un plan perfecto para que en una eternidad esté yo con Él, en donde no habrá lloro, no habrá crujir de dientes, no habrá enfermedad, no habrá nada que ahora nos duele, para la gloria de Dios.
Esto nos tiene que llevar a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 25 al 59. Y aquí nos lleva a entender la fe y la vaciedad del ser humano. ¿Qué es lo que vamos a atender? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Y hallándole a Jesucristo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Imagínense, si Jesucristo mismo está declarando esto, ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Dice: sino la voluntad del que me envió. Tú y yo, ¿verdad? No descendimos del cielo porque tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios allí en su mente, en su corazón, en el cielo mismo. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del que nos ha enviado a esta tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios, mis amados. Ahí vamos a estar tú y yo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice Jesús. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga
enseñando en Capernaum. Gloria a Dios. Mis amados, Jesús enseñó acerca de la centralidad de la fe. ¿Cuál es tu motivo de fe? ¿Quién es el motivo de tu fe? Cuando se le preguntó, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Somos llamados principalmente creyentes, no hacedores. La manera de hacer las cosas es primero creer en Cristo y después hacer lo que Cristo nos dice. A eso se le llama discípulo, a una persona que es enseñable y corregible. Amén. Una persona que no solamente aprende, sino que también actúa en consecuencia de lo que aprende. Y esta es la sabiduría que Dios da. No nada más un conocimiento, sino también la aplicación práctica de ese conocimiento, en tiempo y en forma correctos. Amén. Nosotros hemos sido llamados a la sabiduría de Dios. Jesús nos enseña y señala, yo soy el pan de vida. Amados, cuando tenemos hambre física, pues anhelamos comida, ¿verdad? Pero además de las necesidades físicas, pues también tenemos necesidades espirituales. Y por obvia razón también tenemos hambre espiritual. La gloria sea para el Señor, porque cada vez que tú te conectas a la presencia de Dios, ya sea a través de tus oraciones, de la lectura de la palabra de Dios, de los devocionales, de las predicaciones, de cantar salmos, himnos, cántico nuevo al Señor, allí es a donde tú estás, ¿verdad? Teniendo esa hambre espiritual y Dios provee. Dios te da de ese maná del cielo, de ese pan de vida que es Cristo Jesús. El pan del que Jesús habla es el verbo hecho carne. ¿Recuerdan Juan 1:1? Justamente, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Gloria sea su nombre. Ahora, ¿verdad? Está presente entre cada uno de nosotros como un gran amigo, mis amados hermanos. Jesús no está ofreciendo una relación, nos está ofreciendo una relación personal, nos está ofreciendo una relación íntima, de corazón a corazón, y justamente con Él. Es el regalo de la totalidad de su ser a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fe en Jesús llena ese vacío existencial que experimentas y satisface tu hambre espiritual con el propósito, la perdurabilidad y el perdón que solamente viene de Dios. Hermano, tú te has aislado en algunos tiempos de la palabra de Dios. Tú te has hecho a un lado de la presencia de Dios y vuelves a tener ese vacío existencial. Porque sin la presencia de Dios, desgraciadamente, cuando nosotros hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas, pues simplemente sucede algo muy curioso. Lo quitamos del trono celestial que Él ha construido en nuestro corazón. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, cuando no atiendes a su voluntad, a lo que Él nos está hablando, ¿verdad? Dice que es como si te cortaras cual una rama de el tronco y empiezas a tener insaciedad, empiezas a tener insatisfacción, empiezas a sentir un vacío existencial porque ya no hay savia que corra por tu cuerpo y por lo tanto te empiezas a sentir débil y empiezas a tener hambre nuevamente. El único que puede llenar nuestro espíritu, ese vacío existencial que hemos experimentado cuando nos alejamos de Dios o cuando hemos estado durante mucho tiempo sin Dios o cuando no estábamos, por ejemplo, cuando antes de que llegáramos a los pies de Cristo, sentíamos ese gran vacío en nuestras vidas. Pero cuando Cristo viene a tu vida nuevamente, se entrona en el lugar que le corresponde en tu corazón. Y cuando Él se entrona, en automático, llena tu vida. La gloria sea para el Señor. Ahora vamos a ver cuál es el propósito espiritual de satisfacer tu hambre espiritual. Fíjense bien que el pan físico no es suficiente. Tú puedes saciarte, puedes, es más, hasta ser un obeso mórbido, comer y comer y comer, y siempre vas a tener más necesidad de comer. Las cosas materiales, mis amados, por sí solas
nunca satisfacen. Hay gente que tiene una cantidad increíble de dinero y siempre quiere más. He dado este ejemplo porque yo lo escuché. En una ocasión entrevistaron a Donald Trump, mucho antes de ser presidente, cuando Forbes, la revista de los magnates millonarios, lo declaraba como el hombre más rico del mundo. Y la señorita que lo entrevista de CNN le pregunta y le dice, señor, ¿usted cuándo va a estar satisfecho con lo que tiene? Y el hombre, a mí me dio una gran tristeza cuando escuché su respuesta. Este hombre contestó, cuando tenga uno más. Mis amados, era el hombre más rico del mundo en ese momento. Y siempre quería uno más, $1 más, $1 más para su cuenta. Nunca ha encontrado satisfacción en la condición material. El dinero, las casas, los automóviles, el éxito y hasta las relaciones humanas nunca van a satisfacer verdaderamente nuestro deseo de tener un máximo propósito en la vida, mis amados. Pero gloria a Dios, porque el pan que se satisface verdaderamente es el pan de vida, el cual no es una mercancía que Jesús da, no, es el regalo mismo y es a la vez Él mismo dándose a cada uno de nosotros. Las palabras cuando Él dice yo, ¿verdad? Cuando dice mí, aparecen más de 30 veces en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Yo soy el pan de vida, declaró Jesucristo. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Lo dice el versículo 35, así para rápido. Incluso después de haber puesto tu fe en Jesús, es muy fácil, mis amados, vernos atrapados, ya sea en las cosas materiales o en las trampas, hasta de la religiosidad. Pero en realidad lo único que satisface el hambre espiritual es una verdadera relación con Cristo, no la religión. Por eso Jesucristo nunca estableció una religión, establece una relación personal, íntima, de corazón a corazón. La única vez que habla acerca de la religión, dice, y esta es la religión verdadera, que visiten a la viuda y al huérfano y háganlo con religiosidad, constantemente, ayuden, apoyen, den a la viuda y al huérfano. ¿Por qué? Porque ellos están en necesidad, mis amados. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, fíjense bien que las expresiones crean en aquel a quien Él envió. Dice, el que a mí viene, el que reconozcan al Hijo, el que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, ¿verdad? Pues estas expresiones describen perfectamente bien vivir una relación íntimamente cercana con Jesús. O sea, cuando dice el que a mí viene, el que a quien envió, el que reconozcan al Hijo, el que coman la carne y beban su sangre, eso describe una relación íntima. Ahora, el punto de la perduración. Todos vamos a morir físicamente un día, mis amados. De hecho, la palabra de Dios lo dice, que para el hombre está escrito que un día muera y después de eso el juicio. Todos vamos a tener que pasar por esa condición, a menos de que Cristo venga en estos tiempos y nos lleve, ¿verdad? Pero si no sucede en nuestros tiempos, tendremos que morir físicamente. Por lo tanto, la muerte es la gran realidad innombrable, que no quisiéramos nombrar, ¿verdad? Pero ya establecimos que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por lo tanto, nosotros sí podemos hablar de la muerte. Y podemos hasta en un momento dado decir como el apóstol Pablo y como lo decía yo hace rato, si hoy viene por mí, si hoy me llama a su presencia, gloria a Dios. Eso es lo que ya tenemos que vivir nosotros. ¿Qué importa realmente este cuerpo físico que un día va a tener que regresar a donde fue tomado? Lo importante es llegar a la presencia de Dios y cuando el Señor nos dé ese cuerpo glorificado y que nosotros podamos exaltar su nombre, bendecirlo por siempre y para siempre, eternamente. Eso es lo que tenemos que ver de la perduración de la palabra de Dios, de ese pan de vida. Entonces Jesús dice que esa vida no es el fin y eso es donde nosotros descansamos.
Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con un japonés, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, un amigo de mi sobrina Blanquita, que estaba en su casa en ese tiempo, y hacíamos un comentario muy específico, porque él en la religión shintoísta piensan ellos que simplemente van a desaparecer de este plano y más nada. Entonces yo le decía, mira, vamos a poner dos hipótesis, la tuya y la mía. Si verdaderamente no existe una condición de una vida eterna y que el día que muera simplemente voy a desaparecer de este plano físico y se acabó mi vida, yo pues no corro mayor riesgo, ¿verdad? Simplemente hasta ahí llegué y se acabó. Le digo, pero la segunda hipótesis, la mía, es ¿qué va a pasar contigo si verdaderamente Jesucristo es quien dice ser y quien nosotros creemos que es, y te llama a juicio? ¿Qué va a pasar contigo? La palabra de Dios me enseña muy claro que si tú no llegas, ¿verdad?, con tu abogado, que es Jesucristo, si tú no lo declaras como tu Señor y Salvador, pues simplemente dice la palabra de Dios que será el juicio para ira y condenación, que es lo peor. Te irás al infierno. Yo por lo menos me estoy asegurando en este momento de presentarme delante de Dios ese día con mi abogado, con Cristo Jesús como mi intercesor, como mi Salvador. Y dice la palabra de Dios que entonces no seré llamado al juicio del trono blanco, sino que seremos llamados al tribunal de Cristo para galardones y recompensas. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, ahí lo acabamos de leer en el versículo 51 y 54. Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el día final. Y aquí es a donde descansa nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe, mis amados hermanos. Que si Cristo resucitó y ahora Él vive, tú y yo resucitaremos porque Él nos va a resucitar, porque Él venció a la muerte y porque ahora si Él vive, tú y yo viviremos eternamente y para siempre. Amén. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Jesús promete resucitarnos en el último día y que viviremos para siempre. Por lo tanto, puedes tener la seguridad del día de hoy, una seguridad absoluta de que tu relación con Jesús perdurará más allá de la muerte física. O sea, vamos a trascender. La vida eterna que menciona tiene tanto una dimensión presente, porque ya lo estamos viviendo, como una dimensión futura, porque lo viviremos. ¿Por qué presente? Vamos a leer en días adelante, dentro de unos 3, 4 días, vamos a estar leyendo Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como tú y yo ya estamos conociendo a Dios a través de su bendita palabra, ¿verdad? A través de todo lo que hemos estado estudiando, pues ya estamos experimentando la vida eterna, mis amados. Entonces, ahorita en la dimensión presente ya lo estamos viviendo. Y el día que seamos llamados a su presencia, pues lo haremos en la dimensión futura. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, estoy muy contento por este tema, porque de verdad, cuando lo analizamos, cuando dejamos que la palabra de Dios se haga un rema en nuestra vida, hermanos, es cuando preciosamente podemos declarar como el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y eso lo tenemos que vivir, experimentar, porque si no, vana sería nuestra fe. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos le piden, dicen los discípulos, los seguidores de Cristo en el versículo 34, dicen, danos siempre ese pan. Y Jesús señala que el pan puede ser recibido inmediatamente, del versículo 35 en adelante. Y sin embargo, también dejó en claro que durará para siempre, en el versículo 50 y 51. Por último, vamos a ver el punto del perdón. El perdón es nuestra mayor necesidad, mis amados hermanos. Amén.
Todos y cada uno hemos cometido errores de la magnitud que para nosotros sea. Para Dios tiene una sola magnitud y se llama pecado. Hemos cometido pecados. Hemos fallado, no hemos dado al blanco en muchas ocasiones. Entonces, hay una escritora que es una filósofa atea llamada Margarita Lasky y dijo, fíjense bien, y la quise citar porque esto nos va a dar el punto clave de la condición que ahora ustedes y yo tenemos. Dice esta mujer, atea, y filósofa, o sea, su creencia filosofal del ser humano, ¿ok? Dice, lo que más les envidio a ustedes los cristianos es el perdón. Yo no tengo nadie que me perdone. Es hasta terrible escuchar eso. Sabes, tú tienes a alguien poderosísimo que te ha perdonado. La gloria sea para el Señor. Todos queremos saber que somos perdonados tarde que temprano, en algún momento de nuestra vida, por todo lo que hemos hecho mal. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en el hecho de muerte de alguien, justo cuando ya se está acercando su muerte, lo primero que empiezan a decir es, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Necesito escuchar que me perdonas. Es más, he escuchado gente que después en los funerales, después de la muerte de una persona, lo primero que dicen, si en algo te ofendió, por favor, perdónalo. Nosotros necesitamos el perdón. Y hoy la gloria sea para el Señor, porque nosotros sí tenemos quien nos perdone. Amén. El día de hoy ha sido perdonado. Jesucristo, con su sangre preciosa, pagó nuestro pecado y nos ganó el perdón de nuestros pecados. Amén. Jesús señala en el versículo 51, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Su sangre, mis amados, fue derramada para el perdón de los pecados, como ya lo hemos estudiado y visto y declarado infinidad de veces. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos que Jesucristo dio su vida para que pudiéramos ser perdonados. ¿Cómo recibimos este pan? Pues simplemente Jesús afirma ahí en el versículo 47 y 48. Ciertamente les aseguro, dice el Señor. Por eso dice, de cierto les digo, una reafirmación, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Aunque no hay un relato separado, ¿verdad?, de la institución de la cena del Señor por Jesús en el Evangelio de Juan, simplemente vemos aquí la enseñanza de Jesús estableciendo la comunión en el contexto de la fe. Esto lo digo porque obviamente hay el relato de lo que Jesucristo hizo en la cena del Señor, en la última cena propiamente, o en la Santa Cena, como también le llamamos, en el Evangelio de Mateo y en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Aquí no se hace una alusión directa, pero sí nos enseña Jesucristo cómo se establece la comunión entre Él y nosotros a través del recordar constantemente que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Entre otras cosas, mis amados hermanos, la cena del Señor es una señal visible que nos lleva, ¿verdad?, a recordar constantemente a Cristo por la fe que hemos ejercido en Él. Revela y nutre nuestra amistad con Jesús porque Él quiere intimar con nosotros. Es un regalo de su amor y un signo de su deseo de morar con nosotros y en nosotros por siempre y para siempre, todo el tiempo. ¿Le damos la gloria a Dios? Démosle gracias porque a través de la fe que ejercemos en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Hemos encontrado un propósito duradero en nuestras vidas, perdurable. Hemos encontrado el perdón por nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos ayude el día de hoy a caminar en esa estrecha e íntima relación con Él.
que nos ayude a cada vez estar más unidos a Él por nuestro deseo, por nuestra propia voluntad. Y van a ver cómo el Señor actúa en consecuencia, mis amados. Este es el tema del día de hoy. Sé que Dios ha hablado hermosamente a nuestras vidas. No tenemos temor. Ya no somos esclavos del temor, mis amados. Somos hijos de Dios. Amén. La gloria sea para Él, por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.